Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Séptimo Día. A Mendoza la tiene atada de pies y manos un gobernador que se llama Sergio Silioto en La Pampa. Una persona que este fin de semana va a ir a buscar su reelección en aquella provincia y que tiene bajo su ala a un verdadero ejército de aplaudidores, de funcionarios y de gente que le responde, que en los últimos días salió a mentir con mayor intensidad contra nuestra provincia, a mentir y a brindar datos falsos y a sembrar intrigas basadas también en información totalmente apócrifa, con el objetivo de frenar dos obras clave para la provincia. Ya no solo una, que hasta acá había sido Portezuelo del Viento, sino dos. Y atención, porque te vamos a contar enseguida porque en realidad son 4 obras clave para Mendoza. La última novedad es que Silioto pidió esta semana que la Corte avanzara con una demanda ambiental que nos hizo a todos los mendocinos para frenar la represa El Baqueano. Es decir, pidió que no se haga Portezuelo, él mismo logró frenarla a través del Coirco y ahora tampoco quiere que se haga la que está a punto de erigirse en el río Diamante, en San Rafael. Es otro río, es otra cuenca distinta a la que había generado problemas y los genera hasta el momento. Es una cosa totalmente distinta, es otra central hidroeléctrica y aún así también quiere frenarla. Esto llega apenas días después de que Mendoza cerrase un acuerdo con Camesa, que es la compañía que maneja justamente el mercado mayorista de la energía eléctrica. Un acuerdo que le iba a permitir a Mendoza recuperar la inversión del Baqueano, el Baqueano que se haría con el dinero que nos corresponde por Portezuelo del Viento, concretamente por un poco menos que la mitad, recuperar esa energía, generar trabajo, poner justamente a funcionar la producción energética a través de una obra hídrica y además ofrecerle trabajo probablemente a IMSA, que es prácticamente la única encargada de ofrecer los elementos técnicos, los insumos que requiere un proyecto de esta envergadura. Bueno, todo eso podría volver a fojas cero a partir de lo que ha pasado en los últimos días y que viene fogoneado, cañoneado desde el sur de la provincia de Mendoza, concretamente desde los Pampeanos. Ahora, lo grave y lo novedoso de todo esto es lo que te decía al principio, casi entre líneas. En el medio hay mentiras, en el medio hay falsedades. Y también hay faltas de respeto que lamentablemente han sido parte de toda esta discusión desde el principio. Tal es la falta del respeto que este debate, que debería ser técnico, que es pretendidamente técnico, tiene elementos payasescos. Escuchá. El delegado pampeano en el Coirco se llama Juan Greco, es un ingeniero, funcionario de Silioto, pero también lo había sido antes de Carlos Berna. Según dicen también de Oscar Jorge, es decir, un soldado de gobernadores peronistas. Lo de Berna es así, lo de Jorge nos lo aportaban hace minutos. Dijo que Suárez esconde cosas. Dijo que Suárez y la provincia de Mendoza le están escondiendo datos a la República Argentina que actúan a espaldas del resto de las provincias de la Argentina. Eso se está fogoneando desde un organismo oficial de La Pampa que encima integra la misma mesa del Coirco, se sienta tête a tête con los delegados mendocinos. ¿Qué cosas? ¿Qué información está escondiendo Mendoza? ¿Tienen el dato? Porque si tienen ese bagaje, tienen que darlo a conocer. ¿O es tan gratuito salir a decir de un gobierno al otro que se está escondiendo información, que se está jugando desde las sombras con algo tan serio como esto y con esta cantidad de plata y con esta gran ramificación de potencial que tiene Portezuelo del Viento o el Baqueano, sin ofrecer ninguna prueba? ¿Se puede hacer eso? Evidentemente se puede. Lo que hace es embarrar aún más la cancha, meterle locura a una discusión que debería ser científica y en todo caso jurídica, legista. La están volviendo payasesca, como te decía, y ojo, no solo del lado de los pampeanos, en parte también desde Mendoza, como el ministro Baqué cuando le dice a un gobernador, Silioto, que se compre una vida y que se deje de joder. Que se compre una vida y que se deje de joder. No da. Te digo esto porque acá arriba, donde estamos nosotros, parece una discusión secundaria, pero fíjate que en el sur es bastante más complejo y bastante más álgido el clima que hay. Te vamos a mostrar algunas fotos de cómo se vive justamente en San Rafael, cerca de La Tuel, cómo se vive en La Pampa. Vamos a poner imágenes de carteles que empezaron a aparecer. Esto es de los últimos años. No, sí, esto es de los últimos años. Mendoza nos robó el Atuel. Ahora Nación viene por el río Colorado. Defendamos nuestros ríos.
Esta es la lógica que se maneja. Tenemos otra, está de nuestro lado, porque son imágenes que van apareciendo. Esto es de hoy, apareció por lo menos en los medios en la jornada de este miércoles. Esto es San Rafael, sin trasvase del Grande Alatuel, imposible darle más agua a la Pampa, o darle agua a la Pampa, ¿no? Guerra ideológica en un asunto que debería resolverse con altura. Hay $1.000 millones de dólares. $1.000 millones de dólares que no están yendo al objetivo que tenían. Hay $1.000 millones de dólares en juego. Después podemos discutir lo que pasó hace algunos días acá en Mendoza, que fue enterarnos sorpresivamente y por una denuncia anónima que el gobierno de Suárez sacó una parte de eso, un 2%, y la invirtió sin hacer más publicaciones que una muy encriptada en el boletín oficial. Y con funcionarios a los que nosotros mismos les preguntábamos, che, pero no se puede invertir esa plata para dejar de perder. Y jamás nos respondieron, lo que pasa es que ya hay una parte que está invertida, muñeco. Eso no pasó, pero esa parte. Acá estamos hablando del circo que desde el domingo está revoloteando sobre Portezuelo y ahora sobre el Baqueano, que no quieren que lo hagamos. Mirá este editorial del diario La Arena, que probablemente sea uno de los más incisivamente antimendocinistas de toda la provincia que nos queda al sur. Se recordará que el sector gubernamental dijo sobre Portezuelo, si esto seguía lo del laudo presidencial, dijo con desparpajo que de persistir en estas actitudes podían llegar a separarse de la Confederación Argentina. Nosotros hemos escuchado alguna vez que la provincia haya hablado de separarse de la Confederación Argentina por Portezuelo del Viento, concretamente. Esto es impulsar el odio con datos totalmente inchequeables y la falta de respeto. Desde una provincia que además banca a un presidente, Alberto Fernández, que se demoró casi 500 días en laudar, pero que lo hizo después de haber ido, el miércoles pasado se cumplió un año, a La Pampa a decir, sí, voy a pedir un nuevo estudio de impacto ambiental más amplio, y cosechó los aplausos de todos. Bueno, después de eso pasaron 6 meses hasta que lo hiciera formal en un laudo como se le venía pidiendo desde Mendoza. ¿No será que por momentos tiene razón el radicalismo local cuando dice que hay una discriminación desde esa parte? Y hablando de partidos, el Partido Justicialista a nivel local, ¿le pegó alguna vez más allá de tweets al presidente por esto? ¿Lo criticó por esto más allá de las esferas de las redes sociales? Porque pareciera por momentos que lo han fustigado más por las internas del Partido Justicialista a nivel nacional, que de eso sí se han dedicado, a eso sí se han dedicado en estos últimos 4 años, a pelearse entre ellos. Le han pegado más por eso que por Portezuelo del Viento, o por al menos la demora, que es fáctica y objetiva. Cierro con esto. El último acto de posverdad que el sector de Silioto instaló en la esfera pública sobre Mendoza y el Baqueano, por supuesto totalmente endeble, o al menos inchequeable, es que nosotros estamos esperando que gane Juntos por el Cambio porque ellos nos van a permitir hacer las represas. En primer lugar, te decía que eran 4, porque claro, el acuerdo con Camesa permitía avanzar sobre una más en Uspallata y otra en esa misma cuenca, o sea, es el Baqueano, Portezuelo y estas otras 2. Ahora, cuando esta persona que dice que estamos esperando un gobierno de Juntos por el Cambio para hacer las represas, Greco, el funcionario que te nombraba recién, lo dice, no nombra, tal vez se olvidó, de que el primero que avanza con esto, justamente porque estaba dando una bala a Mendoza por las regalías mal liquidadas, fue Néstor Kirchner. O sea, ¿por qué estaríamos esperando un gobierno de otro tinte distinto? Se olvida de ese detalle cuando lo lanza. La situación es de por sí grave y se están perdiendo recursos valiosos desde hace 18 años. Ojo, en algunas cosas los pampeanos tienen razón. Mendoza está hace 3 años incumpliendo el 3,2 litros por segundo, o sea, metro cúbico por segundo, mejor dicho, de escurrimiento que tiene que darle a la Pampa según un fallo de la Corte. O sea, está incumpliendo con eso. Dicen que porque no se puede, porque no alcanza a regar las hectáreas que tendría que regar primero Mendoza. Pero lo cierto es que ese agua no está pasando en esa cantidad. Ahora bien, te digo todo esto porque el domingo los pampeanos van a ir a votar y van a elegir al gobernador que van a tener de acá al 2027. O sea, de acá hasta que hayan pasado 20 años desde que se hizo el acuerdo por Portezuelo del Viento. Ya que no se están poniendo de acuerdo, y es muy difícil pedir eso, al menos solicitamos inaugurar una era distinta en la que se acerquen más al diálogo y en el que por lo menos no se termine embarrando la discusión con esta retórica del viernes hasta hoy
que ha sido decididamente de política infantil. Esto es Séptimo Día, bienvenidos. 22:10 de la noche en toda la República Argentina. Voy a saludar a mis compañeros. Rosana Villegas, Agustina Fiadino y el señor Pablo Esteban Gerardi, directamente desde esas candentes zonas del sur. Hola, ¿cómo le va, Agustina? Hola, Juli, ¿cómo Buenas tardes, estás? buenas noches para todos, bien digo. 22:10, 15 grados 6 décimas. ¿Cómo le va, señor? Rosana Villegas, ¿Cómo anda usted? la dama de las mañanas en Radio Niwili, Diario 1. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Y el señor Pablo Esteban Gerardi, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo están? Buenas Muy noches, bien. un gusto acompañarlos. Bueno, ¿cómo los trata este Séptimo Día? ¿Qué es lo grosso que hay que contar para hoy? Bueno, le podríamos pedir a la política mendocina que active un poco más. ¿Se Epa. acuerdan que estuvimos bastante divertidos hace Sí. algunas semanas sobre el sí. cierre de listas? Y de nuevo estamos como más Bueno. aburridos, podemos decir. No, lo que pasa es que el cierre de listas tenía la magia de Claro. especular, Puede este va a ir ser. con este, acá, allá. Bueno, pero firman. ¿quién te dice que eso se diluye en unas horas? En unas horas más vamos a saber, por ejemplo, quiénes van a ser del equipo de Omar Parisi y Lucas Gilardo. Quiénes van claro, a tener exacto. el equipo con el que pretenden gobernar. Por ahí hay algunas Futuros sorpresas. y ¿Van a posibles presentar ministros, decís a vos? ese Sí, equipo? mañana. Ah, mirá vos. Mañana. Sé que Mañana. presentaban algo mañana, pero no sabía que era todo el equipo Es el de equipo, posible es el gobierno. equipo. Me han dicho que hay algunos nombres conocidos y otros que nos van a sorprender. Vamos Ah, a ver qué qué lindo. tanto. Mirá. Vamos a probar a sorprende. Rosana. En el arranque de este Séptimo Mirá Día vamos a vos. probar a Rosana Villegas. Danos pistas de los que pueden estar. No han querido nombrar nada porque no lo quieren spoilear justamente ¿Pero porque dijiste que había mañana... nombres o no? Sí, no, me dijeron que hay nombres conocidos y algunos con los que nos van a sorprender. Anabel Habrá debería que ver. estar en un- Anabel es jefa de campaña. Bueno, Claro, sí. Pero no está en ninguna independientemente de candidatura. eso, en un eventual gobierno, como una ministra, por ejemplo, Pero porque pará, Anabel es senadora nacional hasta el Y 2026. tiene mandato... Podría dejar de podría serlo. dejar de serlo, claro, claramente. si Bueno, ha sí, pasado ha saltado de un cámara. millón de oportunidades. Claramente. Sí, claro. Ahora, le falta difusión. Sí. Le pongo fecha. Dale, Pasado mañana. ¿qué pasa? Epa, Es 12. El 12 arranca la campaña formalmente. Ah, exactamente. Así que Entonces arranca empezarán la- a calentar motores. Aunque veladamente ya lo han hecho. Sí, Es vienen de- mucho en las vienen desde redes principio de año, sociales. ¿no? Sí, tal Mucho cual. en las redes sociales. Bueno, hablando de que arranca la campaña, este Séptimo Día te va a ofrecer, entre otras cosas, un bagaje de información que ha buscado este equipo que tiene que ver con quiénes van a ser los jefes de campaña de todos y cada uno de los candidatos a gobernador que tiene Mendoza. Pero además, un poquito del movimiento que hay adentro de esos frentes. Pues no está todo tan tranquilo como parece, ¿o sí? No, por Yo supuesto. escucho un ruidito, ¿no? hay peleitas. Hay peleitas. ¿En Sí. dónde? Roces. Bueno, arrancó la pelea la semana pasada de Omar de Marchi y Mario Vadillo en General Alvear. Ah, sí, Pero sí. no era esa a la Ganaría. que te referías, No, no era esa la peleita. Ah, ok. ¿Vos decís dentro de cada uno de los frentes? ¿Vos sos un corruptillo de poca monta? Corruptito. Un corruptito de poca monta y vos sos un chanta. Claro, ese fue el pequeño desliz así Ese que, fue el pequeño que desliz. podemos La ver peleita. a través de varios videos. Pero como dice Agustina, hay algunas cosas que son internas de cada frente, de cada equipo. Algo les vamos a estar contando también de cuál es la estrategia, porque todo el mundo que se presenta, o por lo menos eso es lo que creemos, todos tienen una estrategia. Claro. Entonces, bueno, vamos a estar contándoles un poquito de qué es lo que pretenden o cómo pretenden jugar dentro de cada frente para quedarse con esa candidatura, que es lo que van a ir a pelear el 11 de Claro. junio. O cómo se diferenciaría, por ejemplo, Claro. Guillermo Carmona de Omar Parisi. Bueno, Ah, se lo vamos a preguntar un a Carmona en desafío. un ratito. Hoy va a ser uno de los precandidatos a gobernador que nos visite. Las pasos son el 11 de junio próximo. Está con nosotros el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, que claro, quiere ser gobernador. Primero tiene que pasar una interna peronista en la cual va contra otras 3 listas. Una de ellas, la de Omar Parisi y Lucas Gilardo, a la cual se la ha vendido como la lista más kirchnerista, o por lo menos más cercana a ese sector. ¿Cómo le va, Guillermo? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien, Un gusto. usted? Bien, Bienvenido. bien. Muy Gracias bien, por muchas venir a gracias por la visitarnos. invitación. Bueno, un ratito vamos a estar con usted. ¿Cómo ¿Qué le no? preguntarías a Guillermo Carmona? Una de las preguntas que te hacemos en el Twitter de esta noche, Agustina. Bueno, claro, y como siempre estamos en Twitter, así que ustedes se pueden comunicar con nosotros, que por suerte están muy activos Sí. desde hace varias semanas. @séptimo_día. De esa forma nos encuentran. Exactamente, con el hashtag que siempre vamos mostrando, que en este caso es Carmona7D. Así es que si quieren activar consulta, propuestas, ¿por qué no? Algún tipo de opinión respecto de este tipo de candidaturas, vamos a estar leyéndolos justamente para poder compartir también lo que ustedes quieran como inquietud. Bienvenido sea que puedan estar participando, eso es lo que queremos nosotros también desde Séptimo Día. Muy bien, 22:14 minutos, los saludamos. Guillermo Carmona está con nosotros. Bienvenido a Séptimo Día. Un gusto, muchas Primera vez que gracias. viene bajo este formato Bajo este formato, sí. y bajo Nada este más. equipo.
nuevo y rejuvenecido formato, Sí. con todo el respeto también a quienes... Que son muy grosos, por supuesto. Son de mi generación, además. Exactamente, Sí. claro, a ese séptimo día ha venido muchas veces a este formato, y con la este equipo primera vez. son más malos ellos, son como perros de presa. Bueno, primera pregunta, ¿cómo llegó el peronismo a esta instancia de haber tenido que aguardar tanto para tener un nombre? Finalmente tiene 4 listas, pero durante tanto tiempo sin saber quién se presentaba, mucha gente que dijo yo no quiero ser, se decía que Emir Félix era la opción de todos. ¿Qué pasó en el PJ para llegar así a esta elección? Yo creo que hubo un infructuoso intento de evitar la competencia. Y me parece que a nosotros nos viene muy bien en este momento que tengamos la posibilidad de confrontar proyectos dentro del Frente Elegí, dentro del justicialismo y sus aliados. Y en ese contexto estoy convencido que este camino de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias nos va a permitir movilización del peronismo, movilización de aquellos sectores que se identifican con nuestra propuesta y también poder llegar a aquellos sectores que están buscando una opción, una alternativa a lo que representa Cambia Mendoza y sus sucedáneos. Dijo que esto va a permitir que se ven representados algunos sectores. Los que se ven representados por esta fórmula, por Carmona Paponet, ¿por qué se ven representados? ¿Qué es lo que ven? Peronismo, somos, pero nosotros también somos somos un peronistas. espacio. Eso es, en este caso, mire, nosotros hemos definido una lista de peronistas con distintas orientaciones, representativos de distintos sectores del peronismo. Hay peronistas tradicionales, clásicos, hay peronistas kirchneristas, no camporistas. Este es un elemento identificatorio. ¿No tendría un camporista en su lista? Mira, son compañeros, están todos en la otra lista. Ellos como espacio, como sector, definieron junto con el ex vicegobernador Ciurca, armar una lista que tiene eje en unidad ciudadana y por lo tanto en esa expresión de la cámpora y de lo que representa el ex vicegobernador Ciurca. Sentí que no me contestó si no tendría un camporista en su lista, así Los que se vamos la a cambio. tener, mira, ¿Usted estaría en la lista? No, yo lo que te digo es esto, nosotros vamos a una PASO de la cual van a resultar Claro. no solamente la fórmula ganadora, esperamos poder ser nosotros, trabajamos para eso, sino también van a quedar incorporados quienes por el sistema DON integren las listas. Claro, se van a unir de alguna manera. Por supuesto, nosotros vamos hacia un escenario en donde creemos que el justicialismo se tiene que movilizar en función de una competencia democrática que nos potencie y tenemos que confluir en un planteo de unidad. Sí, me parece muy importante que se defina el perfil que va a adoptar el justicialismo de aquí en adelante. El peronismo de Mendoza ha estado muy burocratizado, ha estado en una situación de un intento de hegemonía marcado por este otro espacio que lleva como candidatos a Omar Parisi y a Lucas Gilardo. Y nosotros expresamos otra cosa, queremos en este sentido plantear lo que creemos que es una propuesta que conecte de forma más directa, más concreta con lo que sienten y piensan los mendocinos, con lo que quieren los mendocinos. Ahora, ¿por qué han decidido hegemonizarlo? El otro sector, ¿por qué hegemonizó el peronismo? ¿Para qué? Yo creo que eso lo tienen que explicar quienes integran el otro usted debe sector. tener una opinión. Yo lo que te puedo decir, intentamos participar en las internas partidarias del año pasado y no pudimos. Bueno, No ustedes pudimos. eligieron ir con Estebanato y Estebanato se quiso Bueno, bajar. hubo una fuerte acción para que no hubiera interna partidaria, pero eso es parte de la historia. Nosotros ahí dijimos, bueno, no están las condiciones, las garantías para que podamos competir, nos vemos en las PASO. Y es lo que hemos hecho, estamos participando en las PASO con un espíritu democrático, constructivo, sin ataques, diciendo las cosas como son. Por eso cuando uno dice en el otro espacio hay una representación de la cámpora, del sector que conduce el ex vicegobernador Ciurca, no decimos nada que no sea parte de la realidad. Claro. En nuestro caso, hemos armado una propuesta en donde hay sectores, hay referentes que están vinculados a Alternativa, que es el espacio que nosotros el año pasado lanzamos. Hay candidatos que están vinculados con algunos de los intendentes, especialmente en el 4º distrito y en el 2º distrito. Así que, en ese sentido,
creemos que estamos planteando un perfil distinto al que hoy ofrece la Cámpora. Quiero meterme con el tema de los intendentes y usted. Ahora, permítame que le haga una más sobre el otro sector, la última. ¿En qué se ve eso de ellos hegemonizaron, ellos cooptaron de alguna manera el PJ? Se lo pregunto a usted porque está usted hoy con nosotros, pero es casi un mantra o algo que repite mucha gente de su sector o de lo que podemos llamar el sector de los intendentes, el peronismo tradicional, como se quiera nomenclar. Ellos dicen, sí, la Cámpora agarró, cooptó el PJ, vinieron, gobernaron y nos mandaron a nosotros a nuestra casa en vez de conducirnos. Entiendo que es parte de lo que usted está planteando. ¿En qué se ve? Para nosotros que no estamos ahí adentro. Claro. Mirá, actualmente conduce el Partido Justicialista solamente un sector, que es el que representa a la otra lista. Sí, Anabel, eso es un ejemplo de acción hegemónica y que tuvo que ver con reglas de juego que se plantearon para la interna que no garantizaban que pudiéramos competir. De todos modos, te quiero decir, Julián, que nosotros estamos intentando no terminar embarrados en estas polémicas que poco tienen que ver con los problemas acuciantes, graves que vive la población mendocina. Y en ese sentido no dejamos de decir quiénes somos, no dejamos de plantear que la otra lista que está compitiendo, que representa al oficialismo partidario, tiene las connotaciones de pertenencias que he dicho. Y también hay que decir con mucho respeto que hay dos listas más. Por supuesto. Con mucho respeto, que Alfredo Guevara, Nicolás Guillén estén participando, suma al debate democrático que necesitamos en nuestro frente, y creo que es muy, muy positivo que sea así. Pero creo que hay que poner foco en este momento no tanto en las rencillas que tenemos quienes participamos en la vida partidaria, quienes desarrollamos una vocación política. Creo que en este momento hay que abocarse a decirle a los mendocinos y mendocinas qué es lo que vamos a hacer frente a la realidad acuciante en una provincia que tiene los peores índices económicos y sociales del país. Una provincia con el más alto endeudamiento, tenemos la inflación más alta del país, tenemos una situación... ¿Tiene la inflación más alta del país? Así es. ¿En serio? Así es, y en forma consecutiva, en todas las mediciones aparece eso. ¿Desde cuándo? Desde hace no menos de 2 años que estamos con esa situación. ¿2 años que Mendoza tiene la inflación más alta del país? Mendoza, ni siquiera hemos tenido una inflación más alta que la nación en los últimos 2 años. Mendoza tiene la inflación más alta del país, incluso comparada con la inflación nacional. Si vos ves los índices que mensualmente se publican, en donde participan el Instituto de Estadísticas Nacional, el INDEC, y también el Instituto de Estadísticas de la provincia, aparece ese dato claramente. Pero en 2022, por ejemplo, la inflación de Mendoza no fue más alta que la nacional. Sí, hay una secuencia mes a mes que la podés comprobar, Julián. Pero vamos año contra año. No fue más alta. Yo tendría que, en todo caso... Entiendo que fueron iguales, exactamente iguales. No, yo te puedo decir que por lo menos en el último año ha habido una situación. Lo que hay que tener en cuenta también es que, así como tenemos esos datos críticos, tenemos el menor nivel de caída del desempleo del país. Estamos entre las provincias con menor nivel de caída del desempleo. La caída del desempleo ha sido muy importante en los últimos 2 años fundamentalmente. Una de las provincias con menor crecimiento económico y una provincia con índices de pobreza también alarmantes. Tenemos un gran desafío. Esta es la realidad que se nos presenta. Nosotros vamos a poner énfasis en buscarle soluciones, hacernos cargo de esta situación. Yo te puedo decir, estamos en Mendoza con un gobierno provincial que perdió visión estratégica, no está claro hacia dónde va Mendoza, y una Mendoza en donde todo se encuentra trabado. Cada cosa que querés hacer en la provincia de Mendoza se traba. Hay un déficit de gestión muy evidente en el gobierno provincial. Nosotros queremos los 8 años afrontar esos ahora problemas. Más que antes. Ya, yo creo que es un tema que está presente desde el comienzo de la gestión de Cornejo. Es un tema... Una trabazón, una falta de forma de gestionar. Falta de resolución. Te voy a dar un ejemplo. Sí, por favor. Potasio Río Colorado. Llevamos 8 años de promesas del gobierno. Hoy leímos del presidente de la empresa provincial de minería, referencias a que ahora el polo de Patamora, ya en la época, el comienzo de la gestión de Cornejo, vienen prometiendo mejor infraestructura para Patamora en relación tanto con
Vaca Muerta, como también lo relacionado a Potasio Río Colorado. Hoy se acuerdan que hace falta hacer una obra de conexión eléctrica que está prevista en la evaluación ambiental que se hizo en su momento. Entonces, hay una traba a todo lo que se intenta realizar en Mendoza, y lo mismo vemos en una administración pública provincial que no arranca, no funciona, con una pelea de los gobernadores frente a los trabajadores públicos que resulta inexplicable, una provincia con serios problemas económicos que necesitamos que arranque nuevamente. Creo que en esto, esa falta de visión estratégica y esa falta de gestión nos ha llevado a estar en una situación que claramente en el ámbito regional se nota como diferenciada en contra de Mendoza, ¿no? Vemos a San Juan, San Luis, Neuquén, en una situación de enfrentar en mejores condiciones el difícil contexto nacional e internacional. Ahí hagamos un parate, porque el gobierno siempre se defiende diciendo son cuestiones que dependen de la macro y que nosotros no podríamos resolver. Entonces, ahora que tengo un precandidato a gobernador, está bueno preguntarles, bueno, ¿es tan así? ¿Se puede resolver? Tomemos, por ejemplo, podemos tomar empleo, pero tomemos inflación, que fue un detalle que usted decía recién. Decía, es la más alta en los últimos 2 años. No recuerdo realmente 2022. Sí, yo había visto desde el 2018, que fue el peor año de Macri, 2018-2019, los peores años de Macri, hasta 2021, solo en uno Mendoza había superado por 0,1. Después 22 no recuerdo. Ahora, ¿qué se puede hacer acá para frenar la suba de precios? ¿No depende todo de Buenos Aires, como dice el radicalismo? Mira, lo primero, ¿O es una mentira y una excusa? Mira, lo primero que hay que hacer es activar fuertemente la economía provincial. Si yo soy gobernador de la provincia, vamos desde el primer momento a realizar un programa de desarrollo económico en la provincia que nos permita generar trabajo digno, que nos permita... ¿Pero cómo? Te digo cómo, utilizando los instrumentos económicos y financieros que la provincia no utiliza. Yo gestioné un organismo financiero durante el 2020 y 2021 en el ámbito del Ministerio de Defensa, y te puedo decir que hay instrumentos financieros que no se han utilizado. Fíjate lo que se hace con los recursos que están destinados a por Tesoro del Viento y que se han derivado parte de ellos a inversiones con empresas de bolsa en el exterior. Esas operaciones hay que hacerlas aquí en favor del apalancamiento de actividades económicas. Intertanto se destine eso a la obra correspondiente. Ahí hay un instrumento que, con instrumentos financieros adecuados, en asocio con entidades nacionales como el Banco Nación, el BICE, se pueden desarrollar. Otro tema, te digo... Perdón, es que no es un tema tan fácil, entonces quiero entenderlo. Sí. ¿Sería comprar bonos locales? ¿Sería subsidiar? En lugar de poner en la timba, poner los recursos que tenemos que buscar que no se desvaloricen, apalancando actividades productivas. ¿Qué encierra la palabra apalancando? Porque apalancar no sé quiere decir... Si subsidiar, no sé. No, apalancar quiere decir que vos con esos fondos, utilizándolos como recursos de garantía, puedas destinar para el otorgamiento de créditos, para activar la actividad económica. Otra acción inmediata que hay que tomar, desarrollar Vaca Muerta. Vienen prometiendo Vaca Muerta desde hace 7 años y medio. Mendoza tiene un retraso respecto de Neuquén que resulta inexplicable. A veces se dice que es la falta de infraestructura, es cierto. El gobierno provincial no ha creado en estos años la infraestructura. Es uno de los componentes que hay que hacer. Y es la falta de certidumbre también, porque no es lo mismo que una empresa venga a invertir en la parte mendocina de Vaca Muerta que en la parte neuquina. ¿Por qué porque tengo un arco de 20 así? metros que sé que si pateo es gol, y acá tengo un arco de 5 centímetros. No, está mal encarado, porque nosotros tenemos un tercio de Vaca Muerta. Pero no tenemos el 5%. Pero por algo están haciendo tareas de exploración para ver qué hay y cuál es el potencial verdadero. Hay una política en Neuquén, consolidada de aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos que Mendoza no tiene. Y no la tiene por falta de gestión del gobierno provincial. Está el recurso, ese recurso no está siendo aprovechado. Esa es una fuente de recursos que incluso pueden aliviar la situación fiscal de la provincia. Claro. Hay que poner mucha energía en desarrollar esos recursos hidrocarburíferos. Permitime. No, tranquilo. En mi gestión en la Secretaría de Ambiente se aprobó
el proyecto Potasio Río Colorado. Un proyecto que cumplió la legislación vigente en la provincia, un proyecto que pasó la evaluación ambiental obteniendo licencia social, y un proyecto que, disponiendo de aguas del Río Grande, parte de la cuenca del Río Colorado, Sí. no generó conflictos con las provincias vecinas, porque nos dedicamos, en lugar de pelearnos y de Sí, pero porque generar no arrancó también. pirotecnia, sí, déjame terminar el concepto y te voy a decir qué es lo que pasó. En eso, Julián, en lugar de utilizar pirotecnia verbal, nos dedicamos a trabajar con las 5 provincias en función de alcanzar los acuerdos necesarios para operativizar la implementación del proyecto. En ese momento, la empresa Vale entró en una situación de crisis financiera. Claro. Internacionalmente, esto llevó a que se comenzaran las obras. Hay más de 1.000 millones de dólares de inversión ya hechos en ese proyecto, que hoy están en manos de la provincia. Claro, y sí. que hay que Mucho más de desarrollar. Hay que Segundísimo. desarrollar. Si el capital hundido se estima en aproximadamente 1.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que nosotros decimos? No puede ser que se hayan tomado 7 años y medio para encontrar un inversor para desarrollar el proyecto. Este tipo de cosas... Pero, ¿podemos ir por parte un segundo? Sí, cómo no. Recién en 2020 Mendoza logra que lo que tenía Vale, los activos de Vale, esto han pasado 10 años, así que contextualicemos un poquito por si hay alguien que no entiende. Sí. Vale era la empresa brasileña que tenía los derechos y los activos de Potasio Río Colorado. Mendoza los readquiere recién en 2020. Sí. ¿Fue una demora del gobierno de Cornejo no hacerlo antes? El gobierno de Cornejo... ¿Podía hacerlo? El gobierno de Cornejo inició una negociación con Vale, que fue una eterna negociación cuando el gobierno de la provincia tenía los mecanismos para adoptar medidas en función de que se habían vencido los plazos para activar la obra. Y en ese sentido se demoró excesivamente. No es justificable esa demora. Bien. Y fueron cambiando de planes y de planteos. Creo que se ha perdido mucho tiempo. Te quiero decir también, Julián, que los mendocinos necesitamos recuperar, como un factor de desarrollo económico también, recuperar las capacidades de gestión del gobierno provincial. Esto que te decía que todo en Mendoza cuesta más en cuanto a la tramitación, en cuanto al desarrollo de condiciones para emprender o continuar o ampliar una actividad económica, social o de otro tipo, tiene que ver, entre otras cosas, con un Estado provincial que cada vez está más limitado en su capacidad de funcionamiento. Y en eso ha producido un enorme daño, esta acción de estigmatización hacia los agentes públicos, hacia los trabajadores del Estado, hacia los docentes, hacia los médicos, hacia los enfermeros por parte de Cornejo de Suárez y de Marchi, que ha sido cofundador de Cambia Mendoza, ha sido también copartícipe de las decisiones que se tomaron y por lo tanto es corresponsable. Nosotros creemos que tiene que haber una fuerte recomposición salarial para que equiparemos la situación de los trabajadores mendocinos de los distintos sectores. Pongo énfasis hoy en el sector de trabajadores del Estado con los que son trabajadores del Estado o trabajan en actividades privadas en las provincias vecinas. No puede ser que los médicos abandonen sus trabajos en centros de salud o en hospitales de Mendoza para ir a trabajar a San Luis, a San Juan, o a provincias de la Patagonia. No puede ser... ¿Le puedo hacer un paréntesis ahí? Sí, por supuesto. Como referente opositor y precandidato a gobernador. Ese fenómeno del que tanto se habla, los médicos que se van a San Luis, etcétera, ¿está cuantificado? ¿Sigue siendo tan fuerte como cuando se lo empezó a denunciar? ¿Es más fuerte ahora? ¿Tienen ustedes algún dato de eso? Porque se menciona siempre, ¿no? Yo estoy recorriendo ya desde hace tiempo, ahora intensificado en este contexto preelectoral, distintas localidades, sobre todo el área metropolitana, recorriendo centros de salud, hospitales, y en todos los casos aparecen estas situaciones. Hay como una situación de jerarquización de los trabajadores del Estado, de búsqueda de disciplinamiento en una acción de enorme autoritarismo. El ítem aula, por ejemplo, ha sido una medida de disciplinamiento. Hay que terminar con ese factor de presión. Carmona, como gobernador, vuela el ítem aula. Vamos a incorporar eso al sueldo del trabajador sin otra condición,
que la de cumplir las funciones, controlando como tiene que ser, controlando la prestación del servicio de trabajo con las auditorías correspondientes de aquellas personas que piden licencia por cuestiones de salud especialmente. Eso no puede ser que haya un castigo salarial a aquel que se enferma, como ha estado pasando. Esto pasa también con el personal, te termino la idea porque es importante, el personal que presta funciones en seguridad, los policías, los agentes penitenciarios, que se encuentran también con este factor de presión y de disciplinamiento. Creemos que hay que, en este aspecto, incorporar esos valores al salario docente, al salario de los trabajadores que tienen este tipo de ítems, y tenemos que generar una recomposición salarial, manteniendo la pirámide también salarial, que es uno de los desafíos que se tiene que presentar respecto de la antigüedad y las funciones que se cumplan. Sí, convengamos que lo está proponiendo en una Argentina cada vez más desafiante en términos de recomposición salarial, porque imaginémonos que las paritarias ahora duran un mes, 2 meses. Y lo que pasa, Julián, mira, en Mendoza creo que fue la única provincia que en el año 2020 no hubo proceso paritario ni hubo aumentos salariales. No por porcentajes, le estamos debiendo a los trabajadores públicos mendocinos. Y ten en cuenta que esto no solamente repercute en el bolsillo del trabajadora del Estado. Esto repercute también en la economía, porque los trabajadores del Estado, como los trabajadores del sector privado, gastan en Mendoza por supuesto. y ahorran en Mendoza. Quiero sacarlo un segundo de ahí, después podemos volver a propuestas porque está interesante, sobre todo esto que dijo de la recomposición, y bueno, creo que fue claro con lo del ítem. ¿Era kirchnerista? ¿Dejó de ser kirchnerista? ¿Qué pasó ahí? Siempre he sido peronista, siempre he tenido un compromiso con el justicialismo. Yo arranqué en la época del Pilo Bordón. Pero no me contestó si era kirchnerista. Ahora voy por etapas. Fui uno de los primeros adherentes a Néstor Kirchner en la provincia de Mendoza. Puedo decir con orgullo, fundador de esa corriente política aquí en Mendoza. Y sigo valorando muy especialmente el aporte realizado por Néstor Kirchner. Yo te diría que soy nestorista, y también tengo un enorme respeto por los presidentes que lo sucedieron a Néstor Kirchner, por Cristina Fernández de Kirchner y por Alberto Fernández. Yo, Aclara que por Macri no, pues también lo sucedió, pero... No, los presidentes peronistas que lo sucedieron. Néstor Kirchner decía que nos dicen que kirchneristas para bajarnos el precio. ¿Mm? Yo pienso como Néstor Kirchner. Yo soy justicialista, soy peronista. Siempre milité en el justicialismo. Cuando Bordón se fue del justicialismo, yo me quedé. queda claro si antes usted decía que era kirchnerista y ahora no lo dice. No, pero es que yo lo he dicho, lo he afirmado. ¿Era kirchnerista? No era kirchnerista. Yo soy un justicialista. ¿Nunca fue kirchnerista? Sí, te estoy diciendo que he sido uno de los fundadores del kirchnerismo de Mendoza. Bien. No soy de la cámpora. Pero hoy no lo es. Yo tengo en este momento una mirada positiva sobre las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. No me siento conducido en este momento por Cristina. Sí, no me siento parte de este espacio político que es la cámpora, que es el que de algún modo se ha identificado como kirchnerista. ¿Qué piensa de Cristina? Creo que ha cumplido un rol muy importante como presidenta. Yo tengo una valoración positiva de ella. Creo que posibilitó también que un frente de matriz justicialista llegara a la presidencia nuevamente. Y tengo de algún modo la sensación de que faltó sintonía, faltó trabajo en conjunto entre los dos referentes principales de nuestro espacio político. En esto yo destaco fundamentalmente que Cristina y Alberto, nosotros cuando el Frente de Todos llega al gobierno, trabajamos firmemente y lo seguimos haciendo para que el presidente en su rol de presidente, la vicepresidenta en su rol de vicepresidenta, tengan gestiones exitosas. Bien. Y en esto no nos ascribimos a una posición en favor del presidente o de la vicepresidenta, sino en favor de nuestro gobierno. Última de mi parte y que se paren los chicos, no sé quién quiere arrancar. ¿Siente que Cristina cumplió un ciclo en la política argentina?
Yo creo que nunca hay que dar por terminados los ciclos de los referentes políticos, porque la política implica quienes la viven con pasión, la viven con un compromiso de vida, como un compromiso de vida, pueden seguir aportándole al país. Y en ese sentido no creo que haya que dar por terminado ningún ciclo, como tampoco considero que estén terminados los ciclos de referentes de otros partidos políticos, ¿no? La política, pero Cristina todavía tiene para ofrecerle... Es la vicepresidenta de la Nación. Pero políticamente todavía tiene para ofrecerle al futuro. Conduce a un sector muy importante del peronismo. ¿Tiene algo para ofrecerle políticamente Cristina al futuro de la Argentina? Yo creo que la vicepresidenta es una referente importante que puede aportarle, como lo pueden hacer otros referentes de nuestro espacio político. Y también te digo, en una perspectiva amplia, superadora. Creo que los referentes de distintos partidos políticos tienen que hacer un esfuerzo por aportarle al país. Bien. Creo no sé si me sentí de todo respondido, pero... ¿En qué aspecto? Si puede, en esa última. No, te lo estoy diciendo. Creo que Cristina, como el presidente Alberto Fernández, como otros referentes de nuestro espacio político, tienen aportes por realizar al país. Si vos me decís hacia dónde va el frente de todos, creo que vamos hacia un paso. Bien. Creo que tenemos 4 o 5 posibles precandidatos, sí, claro, de mucha talla: Sergio Massa, Agustín Rossi, Guado de Pedro, Daniel Scioli, y podría seguir mencionando algunos de los gobernadores. Así que quedar de algún aquí modo, o allá, en una vereda, sí, incluso quedar de algún modo encallados en la discusión. Bien. De si Cristina sí o Cristina no me parece lo más conveniente. Usted, por supuesto, ahí bancaría al Chivo Rossi. Yo tengo un afecto personal por Agustín Rossi. Somos parte del mismo equipo con Agustín, pero no está en este momento lanzada su candidatura. Más o menos. Más o menos. No. Las candidaturas no se lanzan más o menos. Está más lanzada que no lanzada. Sí, las candidaturas se lanzan. Mira, yo te digo, creo que cualquiera de esos nombres, incluso conjugados, incluso algunas mujeres muy valiosas, Victoria Tolosa Paz. ¿A quién le conjugaría a Rossi? Bueno, pero Victoria Tolosa Paz dicen que iría por provincia de Buenos Aires. No me hagas hacer suposiciones. No, ¿a quién le conjugaría a usted? No digo que vea el futuro. ¿A quién le gustaría como, por ejemplo, un vice de Rossi? No, yo creo que entre esos nombres nosotros podemos tener un paso de 2 fórmulas, que puede ser muy movilizadora, puede ser muy interesante, y creo que cualquiera de ellos podría gobernar muy bien a la Argentina. Muy bien a la Argentina. ¿Grabois también? Porque Grabois está lanzado. Me parece que estamos hablando de precandidatos con chances de ser presidentes. Bien, quedó clarísimo. Agus. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, ¿Cómo Agustina? vas? ¿Cómo Buenas estás? noches. Un gusto. Ahora, ¿cómo se hace para militar en Mendoza con el peronismo, considerando que la situación nacional no ayuda, ya lo sabemos, sí, que este gobierno llegó con muchísimas expectativas sobre el electorado y que no ha podido cumplirlas? Claramente, lo admiten referentes del mismo peronismo a nivel nacional. ¿Cómo se hace para militar en Mendoza llevando la bandera justicialista? Yo creo, Agustina, que en primer lugar hay que tener en cuenta que estamos en una situación muy crítica en la Argentina, que tiene connotaciones comunes con situaciones críticas que se están dando en otros lugares del mundo. Esto marca que Argentina tiene problemas particulares, pero al mismo tiempo podemos exhibir logros importantes. La Argentina ha transitado, además de fenómenos críticos a nivel internacional, como la pandemia y como la guerra en Ucrania, una situación de un endeudamiento crónico que fue asumido por el gobierno anterior en un país que estaba desendeudado. Ese es uno de los legados, creo que de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, muy importantes. Y además ha tenido que asumir situaciones de una excepcionalidad climática, como es una sequía enorme. Todo esto presiona sobre la economía. Aún así, hay motivos para tener expectativas positivas, porque el crecimiento económico se sigue sosteniendo en la Argentina. Recuerden que en el gobierno de Macri teníamos un marco de inflación con recesión, estanflación. Claro. Hoy hay un fenómeno de inflación que se está buscando abordar. Sí, pero la inflación es el tiene que ser una prioridad, sin lugar a dudas, pero al mismo tiempo hay una actividad, un nivel de actividad económica que ha permitido, entre otras cosas, que tengamos
los niveles de desocupación más bajos de los últimos 10 años. Eso está claro, pero plantearlo de esa forma me suena al crecimiento invisible que en algún momento planteaba Mauricio Macri. Porque uno puede, si me deja terminar este concepto, uno puede entender, incluso puede tener una postura benévola y entender todos estos argumentos que esgrime el gobierno de la nación que parecen válidos. Pero en definitiva lo que le pasa a la gente es que no llega a fin de mes, es que todo aumenta en el súper, es que no tiene lo suficiente como para suplir necesidades. Hay trabajadores pobres, que eso el peronismo me parece es una deuda muy importante para un gobierno peronista tener trabajadores pobres. Yo sí te digo, Agustina, que nosotros reconocemos los desafíos que hay a nivel nacional. Sí estamos, creo que en un debate sobre cómo enfrentamos en este contexto nacional desafiante los problemas que tiene Mendoza. Y yo quiero decirles algo, si vos me decís cómo vamos a afrontar esto. Gane quien gane en diciembre a nivel nacional, si yo soy el gobernador de la provincia, voy a trabajar con el presidente o presidenta que gobierne la Argentina, sea del signo político que sea. Y ahí tenemos una diferencia fundamental con quienes han gobernado estos 7 años y medio Mendoza, que lo único que hicieron con el gobierno nacional, en esta etapa en la que estamos con signos políticos distintos en el orden nacional, en el orden provincial, es echar culpas. Así como tuvieron una actitud muy sumisa con Macri, tuvieron una posición sumisa con Macri y luego desplazar todas las culpas al gobierno nacional desde que asumieron el presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Creo que en ese sentido nosotros lo que tenemos que hacer es asumir un fuerte compromiso de poner a Mendoza como prioridad, plantarnos en un lugar de defensa de los intereses de Mendoza sin romper las posibilidades de diálogo, de entendimiento, repito, sea quien sea el que gobierne en el orden nacional. Y también buscar resolver los temas. Yo en esto creo que este tenor confrontativo que se plantea con el gobierno nacional nos ha impedido hacer lo que han hecho los gobernadores de las provincias vecinas con el gobierno anterior, el de Macri a nivel nacional, y con el gobierno de Alberto Fernández, que conseguir cosas para sus provincias, ¿no? Cosa que es muy evidente cuando uno mira San Juan, San Luis, Neuquén, aún con gobiernos de signos políticos distintos, aprovecharon las circunstancias para profundizar el crecimiento de esas provincias. Ahora, Guillermo, yo quería quizá repasar algo más. Esta es su tercera campaña, ¿no? Como precandidato a gobernador. Sí. En las 2 anteriores no logró el acompañamiento de los votos de los mendocinos. Es más, en el 2015 fue candidato de la Cámpora, si mal no recuerdo. No. ¿De qué? No, éramos candidatos del Frente para la Victoria en ese momento era, e integrábamos todos integrábamos una lista con una conformación similar a la que hemos planteado ahora. En ese momento la Cámpora era parte de ese armado, sí. ¿Y por qué los mendocinos deberían votarlo ahora? ¿O por qué cree usted que lo deberían votar ahora y teniendo este historial, digo? Y en este contexto que acaba de plantear también Agustín. Bueno, Lula tuvo historiales parecidos. Lula perdió como 3, De ¿no? la Sota ha tenido tuvo historiales parecidos. Yo creo, mira, si tengo una satisfacción es la de... Salvador Allende también perdió. Cuando competí, le sumé al peronismo. Yo lo enfrenté a Celso Jaque, ganó Celso Jaque y trabajamos para que Celso fuera gobernador. Cuando en el 2015 lo enfrentó a Adolfo Bermejo. Exactamente, y en la primaria sacamos 36, 37 puntos y en la general 40. Y yo me siento muy orgulloso de eso. Aporté a una excelente elección, lamentablemente no alcanzó. De hecho, Adolfo Bermejo sacó algunos puntos más que los que había sacado Francisco Pérez. Sin embargo, no llegó porque Cornejo armó una coalición opositora en ese momento al gobierno provincial mucho más amplia. Entonces, si vos me decís por qué, primero porque estoy preparado para gobernar. Me he preparado para gobernar. Tengo vocación política, lo vivo con compromiso, con pasión. Las experiencias que he tenido a nivel provincial, nacional y también internacional. Yo hoy soy uno de los 5 secretarios de Estado de la Cancillería. Me han servido para ganar experiencia, que la quiero volcar en mi provincia. Y también te digo que creo que tenemos un equipo que puede aportar mucho también de experiencia, de gestión, con figuras, algunas
referenciales con gestiones anteriores, y también de otros más jóvenes que vienen a traer, sobre todo candidatos a intendentes, precandidatos a intendentes, que vienen a traer experiencia, aportar experiencia y sobre todo ese aire nuevo que está haciendo falta en la política de Mendoza. ¿Con eso alcanzaría para que el peronismo revierta esta tendencia de hace más yo de creo que 12 años que no gana una elección ejecutiva? El peronismo tiene una posibilidad cierta de, durante este año, si transitamos bien las PASO y quedamos en una situación competitiva, tras las PASO tenemos posibilidades de ser gobierno en la provincia de Mendoza, y si somos gobierno y si a mí me toca representar al peronismo, lo que vamos a hacer es rescatar aquellas cosas positivas que ha hecho el gobierno de Cambio a Mendoza, pero ponerle mucho énfasis a afrontar los problemas en educación, en salud, en inseguridad. Estamos en una situación muy crítica de inseguridad, con un abandono, una caída de la inversión en el presupuesto de seguridad y un abandono de incluso de destacamentos que se han cerrado. Yo estuve ayer en el barrio Jesús Nazareno, donde increíblemente se cerró un destacamento. Hoy cualquier problema se tienen que dirigir a la comisaría que se encuentra en el barrio Unimep, a 4 kilómetros de donde viven. Claro. Este tipo de cosas que muestran falta de visión estratégica y falta de capacidad de gestión, tienen que ser revertidas con mucha energía. Y nos sentimos preparados para eso. ¿Pablo? Guillermo, recién planteó, o son ustedes o es Cambia Mendoza, no sé si fue un acto irreflexivo, pero ¿no le ve chances a De Marchi? Se habló mucho del sector que usted representa, respecto de la posibilidad de que fuera a apoyar a Omar De Marchi. De Marchi es el mismo contenido con distinto formato de presentación que Cornejo. De Marchi representa lo que representa esta coalición que conformó hasta hace semanas. Claro. Pero ha sido parte de Cambia Mendoza hasta hace pocas semanas. Yo creo que ni De Marchi ni Cornejo van a estar de acuerdo con esa afirmación, preguntándoles cara a cara. Eso lo tendrán, sí, en eso, Pablo, lo tendrán que explicar ellos. Claro. Lo que yo sí te puedo decir, lo digo con respeto, ellos fundaron juntos Cambia Mendoza, co-gobernaron la provincia. Sin los votos del PRO que presidía De Marchi, no se hubieran aprobado las cosas que se han aprobado en la provincia. Y además, discúlpame, un pequeño detalle también. Han sido los aliados de Macri. Ambos han sido parte de Juntos por el Cambio. Son parte de esa expresión neoliberal, claro, que tanto daño le ha hecho a la Argentina. Ahora hay muchos peronistas que han ido con él. No son muchos. Y te voy a decir algo que... No son muchos los que se ven. Claro. Son algunos dirigentes. Yo creo que nuestra propuesta en el justicialismo fue una barrera de contención para los que pensaban que el justicialismo no tenía chance. Hoy el justicialismo tiene chance, y creo que la dirigencia peronista se ha dado cuenta, la dirigencia y la militancia sobre todo, que hay una opción desde Mendoza, una opción desde el justicialismo que puede ser representativa del conjunto del peronismo y que puede ganar en Mendoza. ¿Usted no cree, Guillermo, como se dice, que hay algunos militantes peronistas que pueden estar jugando para De Marchi? Yo lo que te digo es que el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Yo creo que esos dirigentes son dirigentes que tomaron esa decisión, son pocos dirigentes, creo que no van a tener un acompañamiento de la militancia peronista, sobre todo porque, bueno, yo he sido diputado algún tiempo con Omar De Marchi, un diputado activo, Omar, profundamente antiperonista. Y en su gestión en Luján esto también se vio. Hay que preguntarle a los empleados municipales Guillermo, pero en este mismo programa hubo un referente del peronismo de los 90 y del principio del 2000, como es Jorge Omar Jiménez, ex intendente durante 16 años con el peronismo de San Martín, que vino y dijo: la verdad es que a mí el peronismo no me contiene, no me entusiasma, y Omar De Marchi sí. Lo dijo antes de que yo fuera candidato. Probablemente habría que ver, no sé si no se ¿Usted dice que firmó antes de eso? Yo creo que yo creo que Omar... Usted fue candidato a las 11 de la noche también. Yo creo que Jorge Omar pensó que no iba a haber una alternativa a la que ofrecía el espacio de la Cámpora y Surca. A lo mejor está arrepentido, dice usted. No, a mí lo que me gustaría es que esos dirigentes que partieron
como ha pasado con otros dirigentes peronistas en otras instancias, se vuelvan a integrar. Bien. Seguramente ya no será lo mismo. Que pero se reperonicen. Sí, porque a mí me parece que es muy difícil hacer peronismo con referencias, con candidatos antiperonistas. Guillermo, le queremos agradecer mucho Un por haber gusto, venido. Julián. Muy breve, ¿usted es entonces el candidato de los intendentes, el candidato de Rigui, de Félix, de Aveiro y de Yo Donato? después del 11 de junio espero ser el candidato de los, pero no me responda eso, de los le pregunté justicialistas. otra cosa. ¿Ese candidato de los intendentes, de Rigui, de Donato, Aveiro? Hemos tenido un armado, principalmente con Emir Félix, Sí. que está muy comprometido en nuestra campaña. Hay candidatos en el segundo distrito que son figuras muy cercanas al intendente Estebanato. De Rigui y Aveiro no hay candidatos, ¿no? No, hay que tener en cuenta que, porque esto, vos decías, cómo fue el desarrollo, cómo llegamos a la definición medio a último momento. Los intendentes estábamos decidiendo la lista y a una semana tenían elecciones en sus municipios. Sí. Eso fue aportó una complejidad mayor, ¿no? Pero yo lo que sí les puedo decir es que es al revés la cuestión. Si nos apoyan, bienvenido sea. Y de hecho creo que va a ocurrir con la mayoría de los intendentes justicialistas. Bien. Lo importante es que nosotros los vamos a acompañar en el desafío que van a tener el mes de septiembre. Y este es mi compromiso, acompañar a los 6 intendentes, los 5 intendentes y la intendenta que tenemos. Gracias, Guillermo, por Un gusto, haber venido. Julián. Guillermo Carmona, precandidato a gobernador de la provincia de Mendoza y secretario de Malvinas en la Cancillería. Pausa, enseguida Patricia Jiménez, precandidata a vicegobernadora en la lista de Luis Petri. Todo eso en Séptimo Día, así que no te muevas, ya venimos. Hiperahorro en Libertad. Hasta el domingo, patamuslo de pollo congelada por kilo, 499 pesos. Combo asado de novillo por kilo, 1.199 pesos. Y 80% de descuento en la segunda unidad de jabón líquido Ala para diluir por 500 mililitros. Llevando 2 unidades, pagas 956,40 cada una. Libertad. Cuando el agua no es suficiente, yo recomiendo Suerox. Uf, qué día. ¿Suerox me ayuda? Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y 0 calorías. ¿Sirve para después de la fiesta? Obvio, porque te hidrata y tiene 8 iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que te hace sentir bien. Así se festeja cuando aprovechás el hot sale de Musimundo. Tu hot sale, tu Musimundo. Aprovecha hasta 50% off y muchas cuotas en sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. La radio llega para completar una parte tuya. Desde las 9, Gisela llega con mucha música y las entrevistas que más te gustan. De una con Gisela. A las 13 hay 2 en 1. La dupla explosiva que con un poco de chismes y otro poco de tendencias te levanta el mediodía. Y a la tarde te regalamos un espacio para conectar con Miriam y compañía, charlas íntimas y los mejores clásicos a partir de las 16. FM1 es parte de tus días. De lunes a viernes, escuchanos por la 96.1 o a través de fm1.com.ar. ¿Sabías que 1 de cada 10 personas tiene diabetes? Y lo peor es que muchas veces no lo saben. Uno de los síntomas es la resequedad extrema de la piel. Diabetex Plus mejora al instante la descamación, hidrata profundamente y aumenta la elasticidad. Así que ya sabes, si tenés resequedad extrema en la piel, consulta a tu médico y usa Diabetex. Recomendada por la Federación Argentina de Diabetes. En Cetrogar aprovecha el hot sale para comprar todo eso que te mereces con ofertas reales. Del 8 al 10 de mayo, llévate los mejores productos en cuotas sin interés. Vos te lo mereces. Cetrogar, acompaña tu vida. Operativo 360 más Ciudad Cerca. Un abordaje integral que transforma la ciudad de Mendoza en un mejor lugar para vivir. 360. Poda, bacheo, luminarias y limpieza en puntos estratégicos de barrios y secciones. Ciudad Cerca. La MUNI a la vuelta de tu casa. Con servicios municipales e información útil en los espacios públicos. Consulta los cronogramas y toda la info en ciudaddemendoza.gov.ar. En el trabajo, en el descanso o camino a casa, estamos prendidos en Niwil.
De 10 a 13, escucha, opina y debatí sobre todo lo que sucede con Ricardo Montacuto y equipo en Te Digo Lo Que Pienso. De 13 a 15, analiza la actualidad y ponete al día con Karina Escandura y Carlos Hernández en Mediodía. De lunes a viernes, vas con Niwit. Seguimos en el séptimo día. Está con nosotros Patricia Jiménez, precandidata a vicegobernadora de Luis Petri. Bienvenida, Patricia, ¿cómo va? Muy bien, buenas noches. Bien. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, gracias por venir. Íbamos a armar una fórmula cruzada con Carmona, pero ya están presentados los frentes. Ya no se puede hacer. Usted no iría con Carmona, entonces lo podemos descartar. No, trabaja bien Carmona, pero no compartimos algún fondo de la historia. No, como saben que todavía están por acá, se tiran algunas flores. Claro. Está muy bien. Claro. Está muy bien. No, pero recién recordaban que habían sido compañeros en la Cámara, en la misma época. Claro, ¿no? Y es verdad, nos tocó varias comisiones conjuntas y de verdad hemos sido, sobre todo, la posibilidad de trabajar por Mendoza juntos, creo que es algo que valoro en Guillermo, ¿no? Que no pasa a veces con otros legisladores. ¿Qué hace que una persona que estuvo tan involucrada en política después decidiera, durante los últimos años, estuvo como docente, ¿no? Sí, bueno, había que cerrar el ciclo docente, me parecía que era lo que correspondía, a mí me encanta la docencia, me ofrecieron trabajar directamente en la Dirección General de Escuela y dije, no puedo colaborar después de haber estado... si bien mientras estuve en el Congreso tenía unas horitas de clase, no puedo colaborar si no estoy en el sistema. El sistema hay que sentirlo. Difícilmente uno puede hablar del sistema educativo si no está dentro. Ahora, recién justamente Guillermo Carmona, y creo que también es una política que por lo menos ya está promocionando también el otro candidato del peronismo, que es Omar Parisi, hablaban de ponerle límite, de realmente incorporar al básico del docente el ítem aula. Sacarlo como una sanción, decía Carmona, a el hecho de que un docente se pudiera enfermar. ¿Qué opina usted respecto de eso? Digo, porque también la implicaba como docente. Creo que primero es una ley, el ítem aula. Hay que revisarlo porque hay muchas quejas con respecto al ítem aula. Y como digo como docente, cuando uno tiene un error, el alumno tiene un error, uno que hace, construye sobre el error. Es un lugar para trabajar. Cuando entrega la hoja en blanco y hay que empezar de cero. Acá hay una herramienta que ha sido muy valiosa en muchos casos, pero que ha cometido inequidades. Entonces hay que revisar las inequidades, pero la herramienta está. Entonces lo que hay que hacer es revisarla. Pero no queremos nosotros, desde la fórmula con Luis Petri, trabajar desde el conflicto con el docente, sino que queremos trabajar con los docentes. Porque como la idea es trabajar en calidad, bueno, tenemos que trabajar con ellos. Y por eso también... Sí, una reformulación. Una reformulación, hay que pensar en... A ver, les pongo un caso para que se den... Porque a veces cuando uno está en la escuela no sabe de qué hablamos en esto. Por ejemplo, un docente que tiene una conjuntivitis virósica que no debería estar en el aula, por no perder el ítem aula, va a la escuela. Entonces es peligroso para él, es peligroso para los chicos, es peligroso para el equipo de trabajo de la escuela. Y a veces es por la incapacidad del sistema de controlarlo, de que realmente es una causa por la cual no debe estar en la escuela el docente. Entonces esos casos de que se generan injusticias los debemos revisar. Hay muchos, los tenemos que trabajar con los docentes, pero el ítem aula es una ley, o sea que hay mucho para trabajar si lo quisiéramos cambiar. Queremos trabajar en un ítem calidad. Si queremos trabajar en una educación de calidad, debemos proponer que los docentes se capaciten, sobre todo en aquellas áreas donde necesitamos, y que ese docente que se capacita tenga un plus en su salario. Muchas veces que se habló del ítem aula, cuando se lo combatía y se discutía, y se comparaba a veces con la legislatura, se habló del ítem legislatura, que no tiene igual obligación, el ítem banca, se habló de muchas maneras, ¿no? Pregunto si hay que, usted que va a conducir una legislatura, eventualmente si gana, si estaría de acuerdo con algún tipo de control de ese trabajo, de esa calidad de la legislatura o del resto de la administración también. Siempre la gente nos pide, sobre todo cuando somos legisladores, me voy ahora a la otra tarea, mostrar el trabajo. Y por ahí no se ve cuando no se cumple una cierta cantidad de horas, cuando las comisiones no funcionan. En La Nación, no puedo hablar sobre la provincia de Mendoza, sé que hay otra legislación al respecto, pero en La Nación hay meses y meses que las comisiones no funcionan. Porque solo pasan los proyectos del oficialismo y hay proyectos muy interesantes
que a veces no tienen la responsabilidad, en esto es cierto, la responsabilidad de analizar muy bien los presupuestos. Hay que ser muy responsable cuando uno es legislador de pensar si este proyecto implica presupuesto, de dónde va a salir la plata. Sí, porque si no es muy fácil dar derechos, pero también hay que ser responsable como ciudadano de que si yo doy un derecho tengo que ver de dónde van a salir los fondos. Pero las comisiones tienen que funcionar y muchas veces no funcionan, entonces ahí es cierto lo que dice el ciudadano de a pie, digamos, y nosotros tenemos que ser responsables, ver que la legislatura en este caso funcione y que la sociedad vea que funciona. Y si hay que hacer ajustes presupuestarios, se hacen. De hecho, Laura Montero hizo ajustes y logró el edificio que tenemos. O sea, Sí, se puede. Pero le costó muchísimo a Laura Montero. Pero lo hizo. Le costó mucho también Sí, darse un lugar, Sí, que bueno. le respetaran, incluso hasta llevarse bien con quien fuera su gobernador, Alfredo Cornejo. Bueno, ese es un problema que no voy a tener yo porque con Luis somos muy amigos. Con Luis Petri tuvimos 4 años como legisladores juntos, hicimos campaña juntos hace 1 año y medio que estamos trabajando por su proyecto. No era la idea original, digamos, que yo estuviera en este lugar, era una alternativa, pero estábamos abiertos porque siempre está la posibilidad de hacer alianzas y en una alianza el lugar del vice es un lugar que uno puede jugar. Y mi apuesta era con él, a que él es el candidato de la renovación dentro de Cambia Mendoza, entonces hemos jugado muy fuerte a eso y creo que hemos llegado muy bien a esta instancia. Patricia, hoy está en este lugar. Hay 7 precandidatas a vicegobernadoras, mujeres, 7, 3 son varones, pero no hay ninguna candidata a gobernadora. Se ha hablado mucho de esto en los últimos días. ¿Cuánto más le cuesta a una mujer trascender en la política mendocina que a un hombre? Creo que nos falta la decisión a las mujeres, no a la política. ¿No es una política machista? ¿No Sí, es la política, la política que lo puede ser achatan? machista, pero nosotros no hemos tomado la decisión. O sea, Pero ¿no es la estructura que a veces también no las deja pasar? y a Luis quizás tampoco lo dejamos pasar. Hace 1 año y medio, ¿recuerdan ustedes cuándo empezaron a hablar de su candidatura? Después del, creo que del sábado que presentamos las listas, porque hasta entonces nos costaba nombrarlo. A veces la estructura le cuesta el cambio, pero creo que las mujeres cuando tomemos la decisión de tomar una candidata gobernadora y acompañarla en el proceso para llegar, vamos a llegar y vamos a hacer una muy buena gobernación por la provincia. Ese es el problema, a lo mejor el acompañamiento. Lo que manifiestan algunas mujeres es que justamente no pueden llegar a esos lugares porque las estructuras machistas que las rodean no les permiten desplegarse como podrían hacerlo a lo mejor. Yo, a ver, tengo que hablar por mí, perdón, pero por mí, personalmente fui a una escuela técnica cuando iba al secundario y nunca tuve problema en el lugar. Siempre estuve en el lugar que quise, logré los lugares de poder que quise dentro de esa estructura, entonces para mí no fue un problema. Tomé la decisión y lo pude hacer. Creo que ahí falta la decisión en las mujeres de hacer ese salto. Se lo hago de otra manera. ¿Es igual de simple para una mujer que para un hombre trascender en la política mendocina? Quizás no, pero insisto, porque no nos apoyamos muchas veces las mujeres entre las mujeres. Bueno, sí, claro, pasa en otros ámbitos también. Claro, es así, no es por falta del lugar. Yo creo que cuando nosotros tomemos la decisión vamos a tener el lugar. Patricia, me quedó ahí latente. Su lugar no era para usted, pero ¿para quién era? No, a ver, existía la posibilidad, de Marchi estaba dentro del espacio, Vargas Arizo estuvo dentro del espacio, entonces existía la posibilidad de hacer alguna alianza y que los lugares, salvo el de Luis, porque él es el que había tomado la decisión de ser gobernador, fueran lugares a negociar. ¿Sí? ¿Y se cayeron esas negociaciones? Y a último momento necesitábamos realmente en esta instancia donde es tan fuerte la candidatura de Luis, tener acuerdos programáticos muy fuertes. Si no teníamos acuerdos, no queríamos ser una estructura débil, falta de acuerdos, donde nos íbamos a desgranar. No, acá nosotros tenemos muy en claro qué cosas queremos para el espacio, qué cosas queremos para los mendocinos y eso es lo que nos hace fuerte. Hablemos un poco de qué van a ofrecerle a Mendoza, qué es lo que le proponen a la hora de decir, che, votennos a nosotros, a Luis Petri y a mí, Patricia Jiménez, y qué es lo que van a hacer si es que eventualmente ganan la provincia. ¿Cuál sería el eje más importante de lo que van a llevar? O mejor aún, ¿cuál es la propuesta más fuerte que a usted más le gusta, le parece más desafiante de todas las que hay en la plataforma Petri Jiménez? Bueno, primero tener el coraje para tomar las decisiones ya, como les comentaba cuando estuvo Luis acá, en el caso de seguridad, donde él creo que es el experto en la provincia y referente nacional en el tema. Sí. Por ejemplo, el tema de los inhibidores de celulares en las cárceles, que le ha dicho desde el día siguiente a que yo esté en la gobernación, eso va a ocurrir porque es una ley provincial y es una ley nacional. Entonces, en el tema de seguridad
hay varias líneas de acción donde él las ha comentado muchas veces y tiene la certeza de qué quiere hacer y en qué tiempo se pueden hacer. Algunas medidas son a corto plazo, otras son a mediano y otras son a largo plazo. Pero pensemos en quizá algo que es una medida que tal vez genere una mayor seguridad. Pero pensemos en algo económico. Usted estuvo a cargo de la DEIA en su momento y recién se hablaba justamente de que Mendoza tiene, según lo que decía Guillermo Carmona, índices muy altos de inflación, incluso mayores que la nación. ¿Qué se puede hacer desde la economía mendocina como para poder contrarrestar esto? Bueno, primero tenemos que reactivar los sectores productivos fuertemente, para los cuales la clave es dar servicios. O sea, donde fracasamos los mendocinos no tenemos mayor inversiones porque nos falta infraestructura, nos faltan vías de comunicación, nos falta internet, nos faltan acueductos. Entonces, como nos faltan los servicios básicos, a las empresas les cuesta tomar la decisión de venir a Mendoza. Ustedes hablaban de vaca muerta. Bueno, vaca muerta no es que ese tercio que decía Guillermo que tiene Mendoza de vaca muerta no se desarrolle, no se desarrolla más rápido aún porque no tenemos los servicios para que las empresas exploren en Mendoza. Entonces es más fácil explorar primero del lado de Neuquén que del lado de Mendoza. Tenemos que asegurarnos que estén explorando al mismo ritmo en las dos provincias. Entonces eso es responsabilidad nuestra. Del gobierno de la provincia. Del gobierno de la provincia y de juntar las voluntades, que también ahí creo que es un fuerte nuestro, no solo la transparencia, quería terminar los ejes que decía, la transparencia, pero además el coraje para decir, vamos a tomar la decisión de hacer muchas cosas rápido, pero además de buscar las alianzas. Patricia, díganos una cosa que haya hecho mal la gestión de Alfredo Cornejo y o la gestión de Rodolfo Suárez. Creo que se demoraron en hacer, sobre todo la gestión de Rodolfo Suárez, en dejar la inercia de la pandemia. O sea, la pandemia nos llevó a un estado de quietud en muchas áreas y creo que costó salir de eso. Nos costó a todos, ¿no? Recordemos lo que nos costó salir de las casas. Bueno, esa misma sensación tenemos en algunas cosas de gestión. Por ejemplo, ¿en qué? Por ejemplo, en tomar decisiones respecto de salud, de solucionar los problemas con el sector de la salud. ¿Salariales? También los problemas salariales, o sea, de terminar de solucionar el problema salarial. También es cierto que Mendoza viene siendo castigada por la coparticipación. Yo veía los datos de Nación. Mendoza es una de las 3 provincias que menos ha recibido entre enero y marzo. Ha recibido aproximadamente 43.000 pesos por habitante contra 107.000 que recibió. ¿Coparticipación o fondos no discrecionales? No, fondos de coparticipación. Contra 107.000 que recibió La Rioja. Ese es el dato del Ministerio de Economía. Entonces tenemos que una provincia que tiene 1/3 de los habitantes de Mendoza recibió casi 2 veces por habitante. Mendoza está en las últimas 3 y ha recibido todos estos últimos años menos que el promedio. Entonces lo que tenemos que mirar es cómo solucionamos esa inequidad. Ahí necesitamos decisión política, no solo el partido que gobierne, sino todo el arco político, porque hay que ir a golpear las puertas en Buenos Aires. Pero esos son fondos discrecionales, no No, estoy hablando de coparticipación. ¿Sí? Estoy hablando de coparticipación. Ahora, ¿qué puede hacer la provincia? Vamos un segundo a fondos discrecionales, a los ATN famosos, que también se da lo mismo que usted decía, menos que La Rioja, menos que el promedio, bueno, menos que La Rioja. A ver, todo. recordemos que ¿Qué se puede hacer? Porque el gobierno dice, bueno, sí, pues se puede hacer un juicio a la Nación por equilibrar esos fondos. La provincia ya lo hizo, y recuerdo que se hizo con un informe de un censo industrial que habíamos hecho nosotros en la DEIA. Eso llevó a que pudiéramos obtener esa recuperación de fondos, que son los fondos benditos que hoy tenemos para aporte suelo, que no será aporte suelo, pero esos fondos fue un juicio a la Nación. Patricia, o sea, nosotros podemos reclamar esas cosas, las tenemos que reclamar juntos. Bueno, la gestión de Cornejo y de el ex ministro Lisandro Neri también iban a avanzar en ese sentido y después decidieron no hacerlo, justamente por el pacto fiscal. Bueno, por eso digo, pero el pacto fiscal lo viene cumpliendo la provincia de Mendoza y no otras provincias. O sea, Mendoza está cumpliendo con el acuerdo del pacto fiscal, pero no otras provincias que se salieron del acuerdo. Entonces, ahí tenemos que ir a trabajar todos juntos, los mendocinos y los legisladores que nos representen en la Nación, a recuperar esos fondos, Patricia, porque eso es mucha plata. La inflación es uno de los grandes males, si no el peor de todos los que sufrimos, lamentablemente. En su momento usted fue una de las más grandes críticas que hubo de la intervención que hubo al Centro de Estadísticas y Censos, al INDEC. Ahí estuvo el germen de que después la cosa se desbocara, de que se le desbocara a Alberto Fernández, como está hoy, de que se le desbocara a Macri también en su momento, que se le fue también récord en la última etapa de Macri, también fue récord en los 30 años anteriores.
En ese momento que vivió el INDEC, ¿estuvo el germen de que después todo se desbocara, como dicen algunos, o no necesariamente? No, cuando tocan la inflación es por... o sea, el primer impacto que tiene el kirchnerismo sobre el INDEC lo hace por un capricho, porque los valores no eran, no íbamos a llegar a una inflación como la que tenemos hoy. Recuerden que el valor que cambiaron de la provincia de Mendoza iba a dar 3.2 y Nación dijo que era 1.6, o sea, bajó a la mitad, pero estábamos en un 3% mensual, cuando hoy estamos hablando de cerca de un 8%. O sea, no estábamos en estos valores, pero no les gustaba el termómetro que decía cómo estaban trabajando mal en la macroeconomía, ¿sí? Y no podían tener un error. Sí pueden cometer errores, lo que yo digo, siempre sobre el error se puede trabajar y mejorar. Ahora sí, nos ponemos en caprichosos, yo no cometo errores, yo lo hago todo bien, y ahí es donde nos metemos a fondo en el error. Cuando yo acepto que andamos mal, entonces tomamos el camino adecuado. Ese es el camino adecuado. Y respecto de la inflación, que los escuchaba también hablar de la diferencia esta de Mendoza y Nación, recuerden que la inflación se mide de acuerdo a una canasta de gastos que responde a los gastos locales, ¿sí? Entonces, la canasta de gastos de la provincia de Buenos Aires, sobre todo de Capital Federal, tiene una componente mucho más alta en servicios que en alimentación que la provincia de Mendoza. Entonces, como los servicios están fijos o tienen un alza más fija, están reguladas, es que siempre da un poquito más, puede dar un poquito más la canasta de Nación. No obstante, cuando llegamos al anualizado en general nunca la diferencia supera el 1%, nunca. O sea, por lo menos los 8 años que yo estuve en la Dirección de Estadística nunca había un valor superior a eso. O sea, los alimentos son hoy lo que está haciendo que la inflación mendocina sea mayor a la Claro, el peso de alimentos en la canasta mendocina es mayor que en la canasta de Cava, entonces eso hace que nosotros veamos, ellos tienen más servicios, por ejemplo, la gente en Buenos Aires gasta más en cine, gasta más en espectáculos, gasta más en áreas de servicio y sobre todo en telefonía, en internet. Entonces, al ser la canasta de ellos destinada más a servicio, a tener más peso los servicios, es que siempre da un poquito menos, porque son consumos que suelen estar fijos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una diferencia. No la van a ver la diferencia en la canasta de pobreza, porque la canasta de pobreza sí medimos exactamente los mismos problemas. ¿Le hubiera gustado que Alfredo Cornejo llevara una candidata radical en la fórmula? No, creo que la fórmula tiene que elegirla. Digo, porque ustedes salieron como también a comunicar esa idea. Nosotros somos una fórmula radical. Yo creo que en Cambiemos somos un grupo de personas que creemos en Mendoza de distintos espacios políticos y que Alfredo tiene que elegir la persona con la que se sienta cómodo para trabajar. O yo elegiría eso. Personalmente nos sentimos muy cómodos trabajando con Luis. Creo que nuestro mayor potencial, además, como decía, del coraje, de la capacidad, de la transparencia que podemos ofrecerle a los mendocinos, es que somos un gran equipo. Nos sentimos un equipo de trabajo y eso creo que muchas de las fórmulas no lo van a encontrar, porque suelen ser un instante de lista. Nosotros no somos un instante de lista, llevamos 1 año y medio trabajando solamente para esto. ¿Puede que lo de Cornejo y Casado sea un instante de lista? No lo sé, eso hay que preguntárselo a Casado o a Cornejo. Y si ganan la interna, si ganan la interna ellos, ¿usted los va a acompañar? ¿Van a militar por esa lista? ¿Qué le dejaría como encargo a una eventual gestión de Cornejo? Por supuesto, y dejaría todas las propuestas que nosotros hemos recibido durante este 1 año y medio de la gente, porque creo que es lo que corresponde. Este es un pequeño partido que tenemos hacia adentro, los distintos frentes, pero después tenemos que salir unidos a trabajar por los mendocinos. Es lo que explicábamos, si nosotros no logramos entender a las PASO, volvemos a las internas partidarias y ahí sí las mujeres tienen menos opciones. Y porque es más dedocrático. Es más dedocrático. Claro. Acá afuera nosotros podríamos hacer un partido que tuviera mujeres, bueno, nos pedirían las duplas, así que tendríamos que tener algunos varones. Tiene que cumplir. Pero en una interna sin PASO podría ser más difícil. ¿Sí? Acá no. Acá es cuestión de que se decidan. Última de parte. ¿Cómo le ganan a Cornejo? Porque parece ser una interna imposible. A ver, hemos visto ganar partido a 9 jugadores contra 11 y ganan. O sea, ¿es un partido de 9 jugadores contra 11? Este es un partido de 9 contra 11, no solo porque es Cornejo del otro lado, que tiene la gestión para mostrar, pero nosotros tenemos el futuro. Pero además, muchos de los actores están en el gobierno, ¿sí? Muchos de las personas que acompañan. Nosotros, si bien es un fuerte, el 99% de nuestra lista es gente que está fuera del gobierno. La única persona hoy que tiene un trabajo es Oscar Sagás, que es el candidato a intendente de Godoy Cruz. El resto está en el llano. Eso también es lo que nos pedían los mendocinos.
hoy ninguno de nosotros tiene un cargo, o sea que estamos trabajando porque nos interesa esta fórmula para los mendocinos. Gracias por haber venido, Patricia. Patricia Jiménez es la precandidata a vicegobernadora de Luis Petri, de la lista que va a competir contra Alfredo Cornejo en la interna de Cambia Mendoza. Iban a estar los empresarios allí, finalmente se bajaron. Ni van con Petri, ni van a esa interna. Hacemos una pausa y cuando volvamos, ¿quiénes son los referentes de la campaña, los jefes de campaña de cada una de las fuerzas, de cada uno de los frentes y un poquito más de información? Así que no te muevas, ya venimos. Así se festeja cuando aprovechás el hot sale de Musimundo. Tu hot sale, tu Musimundo. Aprovecha hasta 50% off y muchas cuotas en sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. A todos nos puede pasar. Por momentos tengo la sensación de un peligro inminente. Siento que no puedo controlar las preocupaciones. Me pasa que empiezo a transpirar. Siento que el corazón late y late. La ansiedad es un mecanismo adaptativo que nos pone en alerta ante distintas situaciones. Nuestro cerebro reacciona como si estuviésemos en peligro, pero créeme que no siempre lo estamos. Harmonil te puede ayudar a aliviar tu mente y a restaurar tu tranquilidad, gracias a sus nervinas de origen natural. Proba 2 semanas con Harmonil. Con Harmonil no estás solo. En las próximas elecciones votaremos con el sistema de boleta única. Aprendí cómo votar ingresando en elecciones.mendoza.gov.ar o escaneando este QR. Una nueva forma de votar, el mismo compromiso. Gobierno de Mendoza. Y para los que sufren de alergia, no hay un buen pronóstico. Se aproxima un frente de estornudos y lagrimeo acompañado de picazón con secreción nasal que ya está abarcando toda esta zona. Cuando la alergia avanza, necesitas la rápida acción de Alarnix. Su formulación líquida alivia 3 veces más rápido todos los síntomas de la alergia. Para la alergia, nada más rápido que Alarnix. Radio Niwil te lleva al show de Caballeros de la Quema. No me vengas a enfermar la cabeza. La banda de rock celebra en Mendoza 25 años del disco La Paciencia de la Araña. Vos podés estar ahí. Participá por pases. Envía un WhatsApp al 2616-177-997 con la palabra Caballeros, tu nombre y DNI completo. Caballeros de la Quema, 20 de mayo en Arena Maipú. Vas con Niwil. Caballeros de la Quema. Porque la cama no es solo para dormir. Volvé a despertar el fuego en vos. Boston Medical Group. Expertos en salud sexual masculina. Con el agua caliente y listo el mate, sintonizamos en tus tardes. De 15 a 18 es tu momento para disfrutar de la clásica hora libre con la compañía de Javier de la Maggiore y equipo. A partir de las 18 vas a encontrarte con una charla cargada de pasión. El deporte con Daniel Fioqueta y Sergio Robles en Ovación 90. Y de 20 a 21, conectate con las últimas novedades en Informe Niwil con Marcelo Siso. De lunes a viernes, vas con Niwil. Ayer estuvo bien, ¿no? Sí, no muy diferente a lo de siempre. Podemos probar con esto hoy, si querés. Si lo que te imaginas te gusta, con Multio te va a encantar. Geles y lubricantes sexuales. Si buscas placer, encontralo con Multio. Muy bien, como en un juego de ajedrez, estrategias de los frentes electorales. Pablo Gerardi, ¿qué ha sondeado usted? Estuve conversando con gente estratégica en el Frente Cambia Mendoza, bien, que trabaja muy cerca de su jefe de campaña, que es nada menos que el propio Alfredo Cornejo. Cornejo es el... ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Y no lo va a decir él seguramente. Pero en la práctica Alfredo Cornejo maneja su campaña como ha dirigido buena parte de las grandes decisiones de su frente político. Y así construyó 2 gestiones prácticamente, de eso no reniegan. Un Alfredo Cornejo que va a desembarcar mañana o pasado ya en la campaña fuerte. Decíamos al principio que el 12 por calendario
arranca la campaña legalmente, oficialmente. Así que va a desembarcar ya con una campaña que no va a cambiar mucho de lo que venía haciendo. Si bien lo hemos tenido estos días mucho en el ruedo nacional, participando de mesas de diálogo y demás, va a volver a la arena, con mucha presencia territorial, según dicen, desde su equipo de trabajo, con mucha presencia en los departamentos, porque además de ganar la gobernación, tiene que revalidar 11 departamentos y no perder lo que se trabajó en los 7 que desdoblaron. Claro. ¿Dónde va a empezar Alfredo Cornejo? ¿Dónde? En el sur. San Rafael. No, en Las Heras. ¿Les extraña? No, claro. no nos extraña. Bueno. Ahí arranca Cornejo, o sea, Ahí la arranca primera Alfredo pieza Cornejo. la pone ahí en Tierra de Orozco. Arranca y pone primera en Las Mamá, Heras. ¿ahí? Y es uno de los territorios más complicados. Sí, totalmente. Y debe sostener lo que por algunos meses ha perdido. Claro. Porque si vamos a ser honestos, Orozco sigue siendo el intendente, pero la gestión ya no pertenece a Cambia Mendoza. Pero con una persona que les puede ayudar mucho ahí, y del que ellos no lo van a decir probablemente, pero renegaban en algún momento del Oso Tello, Claro. Y ahora puede llegar a ser de los un propios. alfil muy importante como Seguro. para retener ese departamento. Y un Alfredo el Cornejo, segundo más poblado en Mendoza. Totalmente, ¿Lo muy importante, corres ahí clave. un poco a lo Presti? Bueno, los dos pueden estar... Están trabajando un montón los dos, pero el Oso Tello viene trabajándose mucho con su candidatura y sabemos que mide bastante bien. Sí, claro. Bueno, yo vi una encuesta en la que era el primero. Tienen exactamente 30 días de campaña a partir del viernes y vamos a ver a un Alfredo Cornejo muy inquieto, teniendo hasta 2 o 3 presencias en diferentes departamentos por día. Ya que estás con eso, ¿es la madre de las batallas Las Heras? El otro día tenemos en el 1, ¿no? Sí, Esa claro, nota. ese tipo. La madre de las batallas. ¿Para mí es esa o es Luján? Porque Claro. Luján también, si lo ganás, es el dardo al corazón de Marchi. Sí, también. ¿Cuál Pero es la es madre? Las Heras. Por supuesto. Es Las Heras la Para madre mí de las es Las batallas. Heras. Y Lo que Las pasa Heras. es que es la segunda comuna más populosa, Claro. Las Heras. Claro, claro. Y además hay porque un- hoy no sé si tiene resultado definitivo. Tenés Claro. un justicialismo que Tiene se ha un final recuperado, abierto. se ha reanimado, tenés al propio Orozco con otro sello político, así que ¿Lo ven al está PJ muy incierto. en Las Heras? Poco. La verdad Acordate es que yo que- no creo que vaya a crecer quizá tanto como están esperando, pero sí es cierto que hay un final abierto ahí. Y lo de Martínez Palau, que es un justicialista en el frente de Marqui. Bueno, con un nivel de conocimiento interesante como ex ministro, me parece que tiene chances, tiene chances de quedarse como candidato frente a un Martín Bustos, que no es conocido en el ambiente político, tan que conocido. no es tan, claro, no es conocido. Está bien, O sea, está bien. por ahí quizá el nudillo de Las Heras lo puedan conocer un poco más, pero nosotros digo, cuando empezás a bucear no lo ves como el candidato quizá elegible. A mí me parece que Martínez Palau tiene chances ahí. Y pará, y no nos olvidemos de Rubén Miranda, Por eso. que va en la lista justamente con Y ahí- Guillermo Carmona. Claro, y ahí puede estar la chance. No, y la interna kirchnerista es muy fuerte. Tenés a Carlos Gallo, que tiene muchísima impronta y vidriera por ser el titular del ANSES, y tenés Exacto. a una Y Adriana Cano. senadora provincial, Adriana Cano, de mucho recorrido en Las Heras. Un par de datitos más Eso, importantes, me dale. parece, de campaña. Alfredo Cornejo, y nos lo dijo acá, ve un escenario delicado en cuanto a lo social por el impacto de lo económico, que le preocupa. Y él se va a poner como el hombre que supo administrar y que puede pilotear una tormenta. El piloto de tormenta al que él alude es él y puede hacerlo. Por eso lo vamos a ver permanentemente abrevando en los ejes nacionales de la crisis. Impecable, Gerardi. Salomónico tengo que ser. Nos quedan 2 minutos. 1 minuto para cada una. Agustina Pedino. Dale, Rosy. Cortito. En la lista de Omar Parisi y Lucas Gilardo básicamente van a ir a apuntar a algo que quizá ellos creen que es su fortaleza, y es la territorialidad, su estructura territorial. Ellos creen que para hacer la diferencia con la lista de Guillermo Carmona, ese es su fuerte, y van a apostar a eso, y por eso justamente vamos a verlo, de hecho ya los estamos viendo, recorriendo varios departamentos. Ya estuvieron en la zona sur, ya estuvieron en la zona este. Aparentemente también van a apuntar obviamente al Gran Mendoza y a Las Heras en los próximos días, y mañana, como decíamos al principio, van a dar a conocer cuál sería ese equipo de trabajo, ese gabinete con el cual podrían llegar a trabajar si es que ganan las PASO y si es que después se imponen en las elecciones provinciales. Pero por lo pronto van a apostar a algo que ellos creen que la lista competidora directa, digamos, no tiene tan afilado como es la estructura territorial. ¿Y la Unión Mendocina, brevísimo?
Bueno, muy breve, están apostando a provincia. A ver, dos cuestiones muy importantes. Dale. Provincializar la campaña por un lado, así como quizás en otros sectores, como el de Alfredo Cornejo, intentan nacionalizarla todo el tiempo. Acá la idea es provincializarla y apostar un trabajo que vienen haciendo con Ama Mendoza. ¿Se acuerdan Ama Mendoza, que hace un año fundó Omar de Marchi y que de hecho desde ese momento empezó a recorrer la provincia? Tal cual, por eso tal ellos cual. se jactan de haber ya visitado distintos departamentos de la provincia desde hace mucho tiempo. O sea, Agenda Mendoza, algo así era, ¿no? Sí, Ama Mendoza se llamaba, que era una especie de institución o de agenda. Es una sigla. Exactamente, así es. Lo otro que dice Omar de Marchi es que no, y ahí le juego un poco en contra lo que termina sucediendo el fin de semana pasado en General Alvear, ¿no? Sí. Porque ellos no quieren apostar a los liderazgos negativos. Sí. Y de hecho siempre le pegan a Cornejo porque ellos dicen que apuesta a un liderazgo negativo. Bien. Ahora, por supuesto que esto que pasó con Mario Vadillo termina para ellos, ¿no? Haciendo mella. Lo último que les quiero decir, que vos también lo escribías en tu nota de Diario 1 del pasado domingo o del anterior, atención con la relación con Horacio Rodríguez Larreta. Porque puede llegar a cambiar después del resultado de las PASO. De hecho, en lo literal, nos comunicaron que la relación pasó de tensa a neutra. Literal. ¿Eso es bueno? ¿De tensa a neutra? Eso es bueno. Para ellos eso es bueno, porque de neutra a positiva es un paso mucho más corto que lo que estaba hasta hace algunas semanas. Muy bien, sí, nos dicen que ya hay llamados. Gracias, Agus. Gracias, Rosy Villegas. Gracias, Pablo Gerardi. Gracias a vos por estar del otro lado. Séptimo día que termina ahora, pero vuelve la semana que viene y vos quédate en el 7. Gracias, buenas noches.